Yo quisiera dar las gracias a los organizadores del seminario por la invitación y sobre todo por permitirme hablar en español, lo cual en el fondo es un agradecimiento que veladamente pues oculta una disculpa, y es la de no poder hacer la intervención en francés porque es un idioma que lamentablemente no conozco. Bien, dicho esto, sí quise dejar también una cosa clara, y es que aunque el título de mi intervención es Acceso y transparencia a la información judicial en la era digital, que parece una rúbrica bastante extensa, me voy a centrar especialmente en el ordenamiento jurídico español, que por razones obvias es el que mejor conozco, pero también es cierto que España es un representante bastante paradigmático, si queremos, o que presenta problemáticas comunes con cualquier otro país continental que haya adoptado el sistema de magistratura profesional de corte napoleónico. Es decir, los problemas de la información judicial en España van a ser prácticamente los mismos que en otros países continentales como Italia, Francia o Alemania. ¿Qué problema tiene esencialmente la información judicial en la triple perspectiva de transparencia, entendida como publicidad activa, acceso e incluso reutilización? Bueno, pues que paradójicamente, aunque esos tres conceptos están muy presentes en el ámbito de la administración de justicia o en el mundo de los jueces, incluso utilizando una expresión francesa, avant la lettre, antes incluso de que los juristas los formulasen como conceptos específicos, encontramos ya en tiempos medievales, modernos y contemporáneos lo que podría ser un embrión de esas concepciones totalmente ajenas a lo que está por llegar. Porque si reparamos en la necesidad de legitimación de la función de administrar justicia, ya desde sus orígenes medievales, requiere una necesidad de control social y de visibilidad social. Si reparamos en el acceso y la publicidad interpartes y frente a terceros, vemos que, desvinculadas de la forma de entender hoy día, por supuesto, el derecho de acceso, y por otros motivos, si queremos una recta administración de justicia, la igualdad de las partes en el proceso, la prohibición de indefensión, la administración de justicia, mucho antes que la propia administración pública, ya había dado cabida a la publicidad frente a terceros, por no decir interpartes, por supuesto, que es otro tema. Y luego, si reparamos en que el concepto de reutilización parece relativamente moderno y tenemos en cuenta que la información judicial reutilizable por excelencia es la jurisprudencia, las bases de datos de jurisprudencia, pues no deja de resultar llamativo que mucho antes de que el término existiese y mucho antes de que hablásemos de Open Data, ya desde el siglo XIX, la jurisprudencia está siendo reutilizada por los operadores jurídicos, publicitada, y además está haciendo con fines comerciales por editoriales que la publican. Bien, pues repito, no deja de resultar paradójico que, siendo esa la situación de la información judicial y siendo estos los precedentes, en la actualidad las tornas se han invertido y resulta que es el gran olvidado de la doctrina y el gran olvidado del legislador. Y pues quizá la explicación sea difícil, falta de interés, dificultades económicas para abordar la reforma. Yo sí que detecto, esto quizás sea una visión personal mía, pero sí que detecto tres distorsiones que yo creo que los juristas nos hemos dejado seducir por ellas, quizá porque en parte las hemos potenciado o creado, o porque no hemos sabido estar atentos para frenarlas. Estas tres distorsiones, cuando se analiza la transparencia, el acceso y la reutilización de la información judicial, son las que yo he venido a denominar la distorsión de enfoque o de perspectiva, la distorsión técnica o tecnológica y la distorsión de una pretendida satisfacción práctica que es un tanto ficticia. Bien, ¿en qué consiste cada una de estas distorsiones? Pues eso os lo voy a explicar ahora mismo. La distorsión de enfoque o de perspectiva tiene mucho que ver con un fenómeno que quizá ha sido impulsado en los últimos tiempos desde la propia Unión Europea, que ha fomentado, quizá porque era lo que entraba dentro de sus competencias, la reutilización, y ha producido una especie de modulación o traslación de intereses de lo que era la transparencia en un sentido originario, y hemos visto cómo este concepto ha ido mutando y evolucionando hacia el de la reutilización. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, todos sabemos que, bien que en el ámbito de la administración pública y del Ejecutivo, en un momento determinado, las doctrinas del gobierno abierto, que pivotan sobre transparencia, participación y colaboración, empiezan a poner sobre el tapete un concepto, el de Open Data, al que se le ve su potencial, y no tarda en forjarse el concepto de reutilización, es decir, la posibilidad de que un tercero, ajeno a la administración pública, utilice estos datos, añada un plus y
lo que ponga en el mercado sea servicios o bienes que utilizan esta información en poder del sector público, pero la implementan y se supone que mejoran nuestras condiciones de vida. Evidentemente, el Open Data vinculado a la reutilización tiene ya un interés comercial y estamos hablando de otras cuestiones totalmente distintas a las que en el ámbito del Poder Judicial son especialmente interesantes. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando se habla de transparencia en el Poder Judicial no hay que perder de vista que la reutilización va a estar presente y puede ser importante, pero que debe subrayarse sobre todo el concepto de transparencia. ¿Por qué? Pues porque la información judicial, aunque va a ser un sector de ella potencialmente reutilizable, vamos a encontrar que hay también un porcentaje muy destacado de información judicial que debiera ser accesible y transparente y, sin embargo, en ella difícilmente vamos a encontrar un interés comercial. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que prima, sobre todo, o debiera primar, cuando hablamos de acceso y transparencia a la información judicial, es el potencial de control del Poder Judicial que tiene la transparencia, y no solamente control, sino el potencial legitimador que la transparencia puede aportar al que posiblemente sea el menos democrático de los tres poderes en democracia. ¿Por qué? Pues porque países como el nuestro y como todo el continente, que opta por magistratura profesional de corte napoleónico, donde la selección de jueces y magistrados es esencialmente funcionarial y donde se echa de menos en un Estado democrático esa legitimación democrática directa, vinculada a la elección o a la representación, y que todos sabemos que ha sido sustituida por la legitimación democrática funcional, es decir, estoy legitimado en democracia porque actúo con sometimiento a la ley, podría verse claramente implementada y mejorada por el hecho de añadir esta posibilidad, a través de la transparencia y el acceso, de control de qué es lo que hace nuestro Poder Judicial. Entonces, primera distorsión de enfoque. Cuando hablamos de Open Data o de información judicial, debemos poner el acento en transparencia y no en reutilización. Repito, aquí quizá la Unión Europea, en su profunda potenciación de la reutilización con la directiva, pues nos haya despistado un poco. La segunda distorsión que padecemos los juristas con más frecuencia la deseable es la que yo denomino distorsión técnica o tecnológica. Y es que también parece que cuando estamos hablando de transparencia y de acceso, de modernización de la Administración de Justicia, la panacea y la gran solución de la información judicial es que de repente todos los formatos sean tremendamente modernos, todo esté informatizado, todo esté rodeado de medios electrónicos, la interoperabilidad aparece como una palabra mágica y parece que la modernización de la Administración de Justicia en esta clave es la que verdaderamente va a permitir que la Administración de Justicia sea más transparente. Y yo no quiero decir ni muchísimo menos que la técnica y todos estos avances no sean imprescindibles y tremendamente beneficiosos para la Administración de Justicia, pero hay que reparar en que, evidentemente queda mucho por hacer, por lo menos en el caso de la Administración de Justicia española. La informatización se ha llevado a cabo recientemente, el gran impulso se recibe en 2011 con la Ley de Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito de la Administración de Justicia, muchos años después de que esto se abordase en la Administración Pública con carácter general. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Aparte del enorme gasto económico y las dificultades, al final, si por fin se logra modernizar totalmente la Administración de Justicia y todos los formatos son interoperables y todas las comunicaciones son posibles electrónicamente, nos vamos a encontrar con que la información judicial seguirá sin ser transparente y accesible, y no lo será porque el ordenamiento jurídico no ha dado el paso necesario, y es configurar la información judicial como plena o netamente accesible, de forma que la tecnología es importante, la tecnología ayuda, pero no habrá transparencia si previamente el ordenamiento jurídico no configura esa información como accesible. Y luego hay una tercera distorsión, que es la de la pretendida satisfacción práctica. ¿Por qué? Bueno, pues porque fruto de últimas innovaciones normativas, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, sin ir más lejos, la LUTICAG, esta modernización de la Administración de Justicia, la creación de un portal de transparencia específico del Consejo General del Poder Judicial, incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, el convenio celebrado por el Consejo General del Poder Judicial con Transparencia Internacional, que dicho sea de paso, criticó muy duramente la ley española por insuficiente, y además llevaba razón. Todas estas realidades han hecho
creer a los poderes públicos españoles y en concreto al Consejo General del Poder Judicial y a las autoridades judiciales que la Administración de Justicia española se está tornando tremendamente transparente. Se habla de una justicia abierta, se está muy orgulloso de estos avances, yo no digo que no haya que estarlo, y se venden además como grandes productos y grandes frutos del avance en materia de transparencia y en materia de acceso la estadística judicial, que está íntegramente disponible y además está bastante bien elaborada en el portal de transparencia, y la base de datos de jurisprudencia. Bueno, yo creo que hay que ser un poco más comedido y prudente con la satisfacción que nos puedan producir estos logros, que repito, es para estar contentos, pero queda mucho para hacer. ¿Y por qué digo que es para estar contentos pero en su justa medida? Bueno, pues porque para empezar, las bases de datos de jurisprudencia existían mucho antes de que todo este proceso se pusiera en marcha. Y sí que es cierto que han mejorado en su calidad, en su confección, en las posibilidades de acceso, pero son una novedad relativa. Y luego la estadística judicial, que también hay mucha tendencia, y quizá esto sea por influjo de las ciencias sociales, a sobrevalorarla, es importante, aporta información, aporta transparencia sobre la administración de justicia, pero yo creo que también a ningún jurista le pasa desapercibido que los números descarnados ofrecen solamente información parcial, muchas veces más parcial de la que desearíamos, sobre la administración de justicia. Yo, como jurista, en la estadística veo aspectos interesantes, pero parciales e insuficientes, y supongo que produciría casi la misma sensación que le podría producir a un matemático que un jurista intentase derogar el teorema de Pitágoras en una ley. O sea, son mundos distintos y no dicen nada que nos permita controlar el Poder Judicial de cerca. Bien, disipadas estas distorsiones, ¿quiere esto decir que el tema de la transparencia y el acceso a la información judicial no tiene otras dificultades? Pues no, todo lo contrario. Esto simplemente nos permite enfocar la lente y ponerla sobre el que posiblemente sea el verdadero problema o la verdadera dificultad de la transparencia y el acceso de la información judicial. Y es que se trata de un concepto tremendamente heterogéneo. O sea, yo lo estoy denominando información judicial y en cuanto empiezas a hacer una serie de consideraciones, pues yo creo que todos los que se mueven en el ámbito de la administración de justicia van a coincidir conmigo en que, en el fondo, es casi un cajón desastre donde incluimos y nos referimos a información de tan variada naturaleza, tanto por el sujeto del que procede como por la naturaleza objetiva misma de la información, que es imposible dar un tratamiento común y unitario a toda ella. Con lo cual, hubiera exigido por parte del legislador, evidentemente, una conceptualización y una categorización que no ha querido abordar. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque esto también es ya una distinción relativamente moderna, pero que está, yo creo, muy implantada en un buen número de países, y es, para empezar, la distinción, bien, técnica si queremos, académica, pero importante, entre Poder Judicial y Administración de Justicia, que no es aquí la más importante, pero que sí que evidencia que en el mundo de los jueces o en el mundo de la Administración de Justicia hay una pluralidad de actores considerables, porque tenemos no solamente a los jueces y a los magistrados, sino a las partes con sus procuradores y sus abogados, a los testigos, a los peritos, a los abogados del Estado, al Ministerio Fiscal, a los forenses, a la Policía Judicial. Todo este tipo de sujetos y de operadores intervienen en el proceso, producen información que se incorpora al expediente judicial y que, bueno, es información judicial y muy poca de ella, por no decir prácticamente las resoluciones judiciales y poco más, es accesible. Pero es que no acaba aquí la complejidad. Jueces y magistrados no solamente realizan funciones jurisdiccionales, que son en las que muchas veces o tradicionalmente nos hemos venido centrando al hablar de acceso y transparencia, sino que realizan funciones no jurisdiccionales como el registro civil, cuando lo tiene atribuida, la instrucción de procesos penales, realizan funciones gubernativas. Tenemos luego además al Consejo General del Poder Judicial, estos órganos de gobierno del Poder Judicial que no se consideran Poder Judicial y que pueden estar integrados por miembros que, aunque procedan de la Judicatura, en ese momento no ejercen funciones jurisdiccionales y no tienen función de tal. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Todo esto es realmente accesible y transparente? Pues yo diría que no. La ley de transparencia es bastante reciente, en el caso español, de 2013, ha entrado en vigor en 2014, y aunque ha pretendido de una forma muy grandilocuente venderse a sí misma como que solucionaba incluso el tema de la transparencia judicial, lo cierto es que ha sido realmente poco generosa a la hora de incluir autoridades judiciales que realizan funciones administrativas o gubernativas, porque ha incluido solamente al Consejo y ha dejado al margen a otros órganos gubernativos del Poder Judicial, jueces decanos, juntas de jueces, presidentes de los tribunales
variados que hay en España, presidentes de sala, todos ellos con funciones gubernativas. El acceso y la transparencia de toda la información que generen no está cubierta por la Ley de Transparencia. ¿Qué otros defectos tiene? Bueno, se ha centrado en el Consejo, había un potencial, no deja de ser el órgano de gobierno más importante del Poder Judicial. Bueno, pues ya mi colega de la Universidad de Murcia esta mañana ha puesto de relieve las deficiencias y las críticas que se le pueden dirigir a la ley. Ella se ha centrado sobre todo en la administración pública. Estas críticas se recrudecen todavía más si cabe cuando estamos proyectando lo que la ley dice sobre el acceso a la información judicial. El acceso tiene casi, efectivamente, más limitaciones que posibilidades. Pero es que hay un caso que es especialmente peculiar porque sería muy interesante en democracia hacer esa información accesible, redundaría en un mayor control de la judicatura. Estoy hablando de la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados. Es una de las grandes excepciones al acceso. Vamos a ver, esa información, vamos por partes. No se publica de forma activa en la página, en el portal del Consejo General del Poder Judicial y cabe pensar, ¿es accesible? Una de las excepciones prevista expresamente y puede tener sentido mientras el procedimiento sancionador se está desarrollando es precisamente el límite al acceso pues que afecte a procedimientos disciplinarios, proyectándolo sobre el Consejo General del Poder Judicial contra jueces y magistrados. Bueno, y una vez acabado el proceso, se ha perdido la oportunidad de decir esta información es pública debidamente anonimizada. ¿Por qué se ha perdido la posibilidad? Yo creo que seguramente porque no se quiere hacer. ¿Cabría la posibilidad de hacerla accesible aplicando la ley? Con un órgano voluntarioso, que es el propio Consejo, que no creo que vaya a cambiar de espíritu, y siendo flexible y progresivo se podría. Pero yo me temo que no va a suceder porque se van a poner sobre el tapete la intimidad, la protección de datos personales, en la consulta al interesado para ver si quiere que esa información se haga pública o no, las posibilidades de recurso, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por ir abreviando, que ya me toca, la ley de transparencia tiene un ámbito muy reducido, el resto de la información judicial que es accesible o que se hace pública no aparece regulado en esa ley, aparece en la que sería la sede natural, la ley orgánica del Poder Judicial, pero esta ley se mantiene todavía en términos muy tradicionales, en términos muy vinculados a que, bueno, sí hay un total acceso interpartes, pero frente a terceros es prácticamente inexistente, se cuenta con los dedos de la mano y, bueno, en fin. Creo que ya el tiempo se agota, pero simplemente decir que se mantienen esos términos profundamente vinculados al interés legítimo y al interés de las partes y el acceso y la transparencia son limitados. Muchas gracias.